que nos hable a través de nuestro hermano Luis, que con gusto ha venido a compartir con nosotros esta tarde de Asamblea de Pentecostés en nuestra parroquia San Antonio de Padua. Que ese fuego se sienta en sus palabras, que ese fuego se sienta siempre en su gracia, en su amor, en su misericordia. Que ese fuego se sienta lo que nos va a decir hoy a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre nuestro hermano Luis. Ven y fluye en mí. Ven y fluye en mí. Ven y saca todo lo que no es tuyo, lo que no viene de ti. Ven y fluye en mí. Ven y fluye en mí. Ven y saca todo lo que no es tuyo, lo que no viene de ti. Quiero escuchar. Queridos hermanos, desde nuestra casa y los que estamos aquí en esta asamblea, extendamos nuestra mano derecha sobre nuestro hermano Luis, pidiendo al Espíritu Santo que lo unja con su santo poder, que se derrame y penetre en lo más profundo de su ser, predique para que evangelice, para que anuncie la buena nueva, para que hable de Jesús resucitado, para que convierta los corazones, para que nuestros hogares, nuestras familias se acerquen más a Dios después de esta pandemia, busquen la iglesia y busquen estar cerca más de Dios. Señor, haz que nuestra iglesia doméstica, papá, mamá, los hijos y todos los que vivimos en el hogar, recibamos la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que a través de estas palabras que nuestro hermano Luis va a dirigir en el nombre de Jesús, sea Él quien mueva los corazones. Espíritu Santo de Dios, ven e ilumina e enciende en el corazón de tu Hijo esa llama ardiente y pon en sus labios palabras que nadie podrá rebatir, y concédele humildad, sencillez. Perdónale sus pecados, sus faltas, sus errores. Perdónale, Espíritu Santo, cuanto haya cometido, para que en tu nombre pueda hablar de Jesús muerto y resucitado. Derrámate, Espíritu Santo, sobre tu Hijo y sobre cada uno de nosotros, los que estamos en el hogar, en la familia, compartiendo esta asamblea de Pentecostés. Siente ese fuego, ese calor en tu interior, esas llamas, desde la coronilla hasta los puntas de los pies. Hermano, hermana, pídele al Espíritu Santo. Hermano Luis, en el nombre de la iglesia y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, te enviamos a predicar. Es la iglesia que te envía a anunciar la buena nueva del Evangelio, para que todos seamos la gran familia de los hijos de Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Hermano Luis, sea bienvenido nuevamente a nuestra parroquia. Es un gusto, y que la palabra que transmita sea una palabra que caiga en tierra fértil.
Amén. Muchas gracias, hermanos. Agradezco la invitación del Padre, de Vicente y de todos los hermanos que están acá. Y sobre todo, pues agradezco la sintonía de ustedes que están allí, ¿verdad? Desde el otro lado de la pantalla, en la cual pues desde sus casas o están experimentando, mejor dicho, el mensaje de Dios, el poder de Dios, del Espíritu Santo. Y es que, bueno, mi nombre, como ya lo habían dicho en la oración, ¿verdad? Es Luis Orellana, ¿verdad? Y se me ha invitado para hablarles sobre la acción del Espíritu Santo en la iglesia doméstica. Y es que es natural este tema porque no estamos siguiendo a las parroquias, no estamos siguiendo a los grupos de oración, no estamos en las comunidades, sino que estamos confinados en casa. Entonces necesitamos nosotros que el Espíritu Santo, o conocer de qué manera el Espíritu Santo está actuando en nuestra vida. Las redes sociales hoy en día se han vuelto el sexto continente, ¿no?, más evangelizado. ¿Por qué? Porque como a causa de la pandemia, como ya muchos sabemos, no nos permite ir a diferentes lugares, estar en un lado en otro, sino que solo en casa. Y es la única manera que quizás la iglesia ha podido llegar hasta la intimidad de su casa. Ciertamente la iglesia pues se ha desplegado en ayudas humanitarias y en muchas oraciones, y Cristo está presente ahí. Y es que de esto quiero hablarles yo, porque si ustedes ven en la pandemia pues ha venido a resurgir muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, ¿no? Hay quienes pues ha resaltado la humanidad que tenemos, aquella ayuda humanitaria, aquellos sentimientos de Cristo para con el prójimo. Pero otros no, otros nos hemos quedado quizás fríos ante la realidad. Quizás en otros pues ha venido a resaltar aquel cristianismo que nos permite seguir orando en nuestra casa. Otros quizás se han vuelto tibios porque no están en las parroquias. Pero lo que sí es palpable es lo que ha venido a resaltar de la pandemia. Lo que es palpable es el miedo, la incertidumbre, qué es lo que va a pasar, la enfermedad, la muerte. Eso sí, la falta de fe, la desesperanza, eso ha venido a resaltar en nosotros. Y es tan doloroso porque también ha venido a resaltar aquel pelea moral y ética, quizás, ¿verdad?, en el ambiente de salud, eligiendo en muchos países, ¿verdad? Posiblemente aquí no ha llegado la oportunidad, pero en muchos países están eligiendo a aquellas personas las cuales tienen más posibilidades de vida para darle un respirador artificial. Entonces la muerte está presente. Pero quiero decirles, hermanos y hermanas, que no es solamente que la muerte o todo este panorama tan oscuro que he dicho, sino más bien en esta realidad oscura que se está viviendo, Cristo está presente, Dios está presente, el Espíritu Santo está presente. ¿Pero por qué digo que está presente? Porque acordémonos, por ejemplo, de la liberación del pueblo de Israel. Habían pasado 400 años en esclavitud, con trabajos forzosos, entre golpes, entre hambrunas, ¿verdad?, con humillaciones. Y entonces, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Bueno, el pueblo agarra valor y comienza a clamar a Yahvé que le ayude. Bueno, Yahvé no estaba lejos de esa realidad, estaba presente. ¿Por qué? Porque levanta a Moisés y irrumpe en la historia de aquellos israelitas y comienza a actuar con poder en esa realidad oscura. Lo mismo está haciendo hoy. Lo que sucede es que nosotros quizás no nos hemos dado cuenta por una razón, y es que nuestra vida no está inundada de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo es aquel que renueva las realidades desde dentro hacia afuera. No es aquel que cambia lo de alrededor para cambiarnos a nosotros, sino es aquel que cambia nuestro pensamiento, nuestro interior, aquellos sentimientos, y cambia las realidades del exterior. Comienza de adentro hacia afuera. ¿Y por qué digo esto? Bueno, fíjense bien. Nosotros estamos inundados de lo que habla la televisión. Y en la televisión nosotros vemos noticias o X películas. Pero es bueno para informarnos. Nos metemos a las redes sociales mucho tiempo durante el día y estamos viendo qué es lo que ha sucedido en el mundo, sea relevante o no. Escuchamos nosotros también la radio, pero esto no es malo, sino que la pregunta va dirigida a esto:
¿Cuánto de lo que dicen allí nos da vida? ¿Cuánto de lo que dicen allí nos da fe? ¿Cuánto de lo que dicen allí nos levanta, nos da esperanza, nos revive? ¿Cuánto? O sea, no mucho. Porque aquello lo que dice el hombre muchas veces, lo que dice el hombre sin fe, muchas veces solo es banal. Vanidad, y las vanidades se acaban, se terminan. Por tanto, hermanos y hermanas, nada de eso puede darnos lo que nosotros deseamos en este momento. Lo que pasa es que la palabra de Dios nos hace falta a nosotros. Las familias no están tan desesperadas quizás como por la pandemia o por esta lluvia que están viviendo, sino por la falta de Dios en sus casas. Romanos 12:2, yo quiero que lo vayan a leer conmigo. Romanos, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 2 dice así: y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podéis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Eso es lo que hace Dios. Lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida es renovar lo que hay dentro de nosotros, desechar lo que hemos agarrado, aquello que nos da miedo, aquello que nos confunde, aquello que nos ha logrado detener a nosotros aquel sentido positivo y de fe que nosotros tenemos ante la vida. Pero viene la palabra de Dios a nuestra vida y nos renueva, nos devuelve la vida, nos rejuvenece, como dice el Papa Francisco. Porque en la Biblia hay testimonios poderosos. Acordémonos de aquel hombre, aquel profeta que metieron al pozo de los leones y no se lo comieron. O los amigos de este hombre, ¿verdad? Que los metieron en el horno, ¿verdad? Y no se quemaron porque el ángel del Señor estaba allí con ellos. Son testimonios poderosos que la Biblia nos enseña a nosotros para que aumente nuestra confianza en aquel que todo lo puede, en aquel que es, en aquel Dios poderoso que nosotros tenemos. Por lo tanto, hermanos, la Biblia se ha escrito para que nosotros elevemos nuestra confianza a Dios, nuestra fe en Dios, y no estemos con tantos temores hoy. Yo quiero que vayan conmigo al Evangelio de San Juan, en el capítulo 19. Y es que es muy curioso lo que dice allí, porque parece ser que es una realidad de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Fíjense lo que dice ahí. Estamos en San Juan capítulo 20, versículo de 19 en adelante, y dice la Sagrada Escritura: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar porque se encontraban, donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense bien, los discípulos tenían miedo, dice la Sagrada Escritura. Estaban encerrados, como nosotros hoy estamos encerrados, con miedo a la muerte. Los discípulos también tenían miedo a la muerte que estaba allí, ¿verdad?, acechándole con aquellos judíos que querían matarles. Nosotros estamos igual. Hemos cerrado puertas y ventanas. Hemos hecho todo lo que en nuestra posibilidad para que no llegue la muerte a nuestra vida, pero todo es por el temor que tenemos. Pero a mí me encanta lo que sucede cuando Jesús se posa en medio de aquella casa. Estaban las puertas cerradas, pero Jesús llega en medio de ellos y les da la paz. Pero esa respuesta que tuvieron los discípulos al ver a Jesús es maravillosa. ¿Saben por qué? Porque dice que los discípulos se alegraron al verlo, al ver a Jesús. Si tú no estás alegre, si tú no estás lleno de fe y de esperanza, es porque quizás no has visto a Jesús, porque no has invitado a Jesús a tu casa, no has hecho de tu casa la casa de Dios. Y esto es lo interesante,
que los discípulos se alegran al ver a Jesús. Cuando ellos ven, estaban con miedo, estaban con temores, estaban con angustia, estaban acechados, pero viene Jesús y ¿qué hace? Y los alegra, dándoles la paz a ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero esto se lee en la Sagrada Escritura. Jesús habla algo. Jesús les dice algo mientras estaban viviendo esa situación tormentosa de muerte, del acecho de la muerte a los discípulos. En Hechos, capítulo 1, versículo del 4 en adelante, habla algo maravilloso. Dice la Sagrada Escritura así: mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no os vayáis de Jerusalén, sino aguardar la promesa del Padre que oíste de mí, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Y en el verso 8 dice así: al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Esto es lo maravilloso. Que esto se encuentra donde la promesa de Cristo, en la Sagrada Escritura. Y esta promesa era la que se habían estado aferrando aquellos discípulos mientras estaban encerrados. Pero ¿qué pasa cuando los discípulos alejan el miedo de ellos y comienzan a creer en las promesas de Cristo? Comienzan a orar. Esto es importante. Porque los discípulos dejan a un miedo, dejan al lado el miedo y comienzan ellos a agarrar aquella fuerza para orar y creer y esperar en la promesa de Dios. No estaban esperando ir a la parroquia, no estaban esperando ir a la capilla, no estaban en un lugar cómodo. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la capilla de adoración perpetua, quizás de nuestras parroquias cercanas a nosotros, con aquella parroquia donde quizás tienen aire acondicionado, donde no hay bulla, hasta es hermético para que nadie nos moleste. No, ellos aún estaban encerrados. Ellos aún estaban acechados por los judíos que los querían matar. Y esto yo lo que quiero es que lo comprendas, hermano y hermana. Porque ellos aún estaban en esa realidad. Pero comenzaron a creer en Cristo, en lo que les había dicho. Luego, fíjense bien, ellos creen. Se me viene a la mente todas las cosas que vi hacer con el Espíritu Santo aquí en esta parroquia. Era poderoso, ¿no? En otras parroquias lo he visto también. Hemos andado en casi todo El Salvador hablando de Cristo y cómo Cristo ha actuado. El poder del Espíritu Santo es maravilloso. En las parroquias, en las casas de oración, con las comunidades, he visto ciegos ver, sordos oír, mudos hablar, paralíticos levantarse al instante, gente sanarse de sida y de cáncer, gente que Dios le ha respondido en aquella deuda, gente que le ha creído al Señor y el Señor ha hecho maravillas. Y esto ha pasado en las parroquias. Pero lo interesante de esto es que no solo en las parroquias llega el Espíritu Santo. Y aquí ponle atención a esto, hermano y hermana. La iglesia, esto es interesante, porque la primera vez que cae el Espíritu Santo no cae en una parroquia, cae en casa. En casa. Y esto es interesante, porque hoy estás en casa, hermano. No estás en el lugar equivocado para que el Espíritu Santo esté ahí. Estás en casa donde el Espíritu Santo va a abrir el cielo y va a llegar a donde ti. Solo acordémonos de unas historias. Pablo y Silas adoran a Jesús encerrados en la cárcel. ¿Y qué pasó? Se rompen las cadenas
se abre aquella cárcel. Estaban en el confinamiento. Luego vemos nosotros a los apóstoles encerrados 50 días. Nosotros ya llevamos 70. Pero 50 días creyendo en la promesa que les había dicho Cristo. Dentro de poco serán bautizados en el Espíritu Santo. Y esto es poderoso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no llega solamente en la parroquia, sino allí donde estás tú, en tu sillón, en tu silla, en el mueble donde estás sentado, allí donde estás viendo esto, en tu cuarto, en tu cama, en ese espacio, en el patio. Allí Cristo quiere llegar donde estás tú. ¿Y qué pasa después? Bueno, viene la promesa. El Espíritu Santo lo fortalece. Comienzan a hablar maravillas. Y hay muchas conversiones. Salen del temor. Por eso la iglesia doméstica es el lugar donde el Espíritu Santo ha escogido para derramarse. Y si no me creen, pues vamos a la palabra del Señor. Fíjense bien lo que dice Hechos capítulo 2, versículos del 1 al siguiente. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa. ¿Dónde? Casa. Fíjese, toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Estaban en casa. Eran muchos. Más de 100 dice la Sagrada Escritura. Pero ahí estaban en casa. Es que he escuchado decir a algunos que cuando salga de la pandemia voy a ir a dar gracias a la iglesia. Está válido, está bien. Tenemos que ir a la iglesia después de todo esto. Pero Pablo y Silas adoraron a Dios en el confinamiento. Los apóstoles esperaron la promesa en el confinamiento. Allí donde estás tú hay que comenzar a alabar al Señor. Y eso es lo que va a hacer maravillas en nuestra vida, a cambiar la realidad que estamos viviendo. Que podemos sacar que el Espíritu Santo ha elegido la iglesia doméstica para derramarse hoy. La casa, tu casa, debe ser la casa de Dios. Aquellas familias que le abren el corazón a Dios, Dios habita allí. Y déjenme decirles que de esto está dicho en la palabra de Dios, porque había un carcelero. Si ustedes han leído ese pasaje allá en Hechos 16, dice que hubo un carcelero donde estaba Pablo y Silas, ¿verdad?, encarcelados. El hombre estaba cuidando que nadie se le fuera. Pero cuando ellos estaban adorando, pues el Señor rompe las cadenas, ¿verdad? Se abren las cárceles y entonces el hombre por temor se iba a matar con la espada. Pero sale a su encuentro Pablo y le dice: no te haga daño. El hombre con temor se hinca y comienza a decir: ¿qué hago para poder ser salvo? Entonces hace algo. Bueno, Pablo le responde: no, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y entonces él hace algo. Limpia las heridas de Pablo y de Silas y se lo lleva a su casa. Y dice la Biblia que allí anunciaron la buena noticia. Y no solo esto, fíjense bien, el anuncio de esa buena noticia, ¿qué hizo? Hizo que aquella familia, dice la palabra de Dios, que su familia se alegraron en el Señor. Se alegraron. Nosotros, cuando invitemos a Cristo a nuestra casa, también nos vamos a alegrar. Y allá en Hechos 10:44, por allí, habla sobre otra familia, Cornelio. Cornelio era otro.
Pedro estaba orando, recibe una visión, luego le dicen que baje, lo iba a llamar. Llegan los sirvientes de Cornelio a tocar a la puerta de Pedro. Pedro va y le dicen los sirvientes que quieren que él vaya a la familia, a la casa de Cornelio para anunciar la buena noticia. Pedro va porque la visión que había recibido era ir donde aquellos gentiles. Llega, le pregunta a Cornelio por qué lo ha invitado y él le dice que queremos que nos anuncie la buena noticia porque hemos recibido una revelación. Pero aquí está, Pedro comienza a hablar, a anunciar el querigma, comienza a anunciarlo. Dice que estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo cae. Comienzan a hablar en lenguas y todos comienzan a escuchar las maravillas de Dios. Pero ¿dónde sucedió esto? Sucedió en la casa, o sucedió en otro lado. No le dijo Pedro, no, vamos al templo, allá donde todos los judíos decimos que solo allí se puede adorar a Dios. No, en la casa. Y luego Pedro dice, no, pues ¿y quiénes somos nosotros para negarle el agua del bautismo? Si el mismo Señor ha derramado su Espíritu sobre ellos. Y se bautizaron. Los hechos de los apóstoles no se han escrito solamente para ver lo que hay allí como una historia del pasado y que no son dones y carismas y todas aquellas, la actuación del Espíritu Santo solo era para la iglesia primitiva, no. Sino más bien el hecho de los apóstoles ha quedado para ejemplo y testimonio de lo que Dios puede hacer en el hoy. No en otro momento, no en el ayer, no en el futuro, en el hoy, ahora. Lo que Dios puede hacer contigo. Esta pandemia ha venido a dar miedo, incertidumbres, falta de fe, incluso ha dado puertas al pecado. Pero quiero hablarles un testimonio. Y es que quizá me están viendo en otros países, ¿verdad? Entonces aquí en El Salvador, antes que prohibieran las reuniones de 400 personas, mi papá murió. Para nosotros como los que han perdido un familiar saben que es algo demasiado doloroso perder a un familiar, sobre todo a un papá tan bueno como el que yo tengo, porque está vivo en el cielo. Y fíjense bien, este papá, ¿verdad? Mi papá, Juan, el sacerdote de la casa, ¿sí? Nos había enseñado a nosotros a poder invocar a la Virgen María para que junto a la Virgen María invocáramos al Espíritu Santo, porque cuando estaban reunidos en Pentecostés, la Virgen María allí estaba. Y entonces, mi papá nos había enseñado eso. Nosotros, obviamente, con el dolor de nuestra alma, comenzamos a rezar por el alma de él. Todos los días, hasta el día de hoy, rezamos en familia. Y fíjense bien, nuestra casa se volvió casa de Dios. Siempre hemos sido personas de fe, pero nunca nos habíamos reunido como una comunidad y hoy lo hacemos. Por lo tanto, todo esto que yo les estoy hablando es lo que yo he vivido en el confinamiento. Por eso me atrevo con esta fuerza a hablarles del Espíritu de Dios y de lo que hace el Señor. Porque estando con ese dolor de perder un familiar, como muchos han perdido a causa del COVID-19, nosotros nos volvimos más sensibles al dolor de las otras familias y comenzamos a hacer una casa de oración nosotros. Cada vez que rezamos, nosotros comenzamos a interceder por el mundo entero, por la situación que está pasando. Y sobre todo, hermano y hermana, por aquellos que tienen esta enfermedad tan lamentable y otras enfermedades. Oramos por todos los que han muerto, por todos los que están enfermos, por todos los que estamos propensos. Estamos como una iglesia activa, somos parte del cuerpo de Cristo. Y esto no es todo, sino que por tener un padre y una madre que nos enseñaron muchos valores,
Nosotros siempre nos hemos querido, pero cuando comenzamos a orar, abrimos aún más nuestro corazón. Nos tenemos aún más confianza, nos amamos aún más. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en la casa de aquellos que le invocan, que le abren el corazón. No solamente vamos a orar por orar, sino que hemos clamado. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hemos perdido un familiar como tú lo has perdido también, pero el Espíritu Santo nos ha dado la fuerza que prometió, y vendrá la fuerza sobre ustedes del Espíritu Santo. Y hoy nosotros estamos de pie con una iglesia viva, capaz de hacer cosas grandes. Y sobre todo nosotros como casa, como iglesia doméstica, queremos que otros tengan el encuentro con Cristo. Nos hemos levantado hablando de Dios cuando poco lo hacíamos. Nos hemos levantado con alegría cuando nuestro corazón estaba triste por la pérdida de mi papá. Por eso, hermanos, Dios hace nuevo todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Por eso no tengamos miedo a abrirle las puertas a Cristo allí en nuestra casa. Así que, hermanos, vamos a pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que llegue a nuestra vida, a nuestro corazón.